a grabar ya. Bien, como decíamos, la clase de hoy vamos a empezar con los temas relacionados con el cálculo diferencial y luego integral, el cálculo integral me refiero. Y en el tema de hoy vamos a empezar a trabajar con límite de funciones, ¿sí? Ustedes van a encontrar la idea del límite en el apunte que está subido en el aula virtual, después se lo vamos a habilitar para que lo vean. Ahí ustedes van a poder ver la gráfica de una función. La función f de x igual a x cuadrado menos x más 2. Bueno, cuya gráfica es como se ve ahí en la pantalla, en la pizarra. Y lo que yo quiero es analizar qué ocurre con esta función a medida que la x se aproxima a 2. O sea, cuando la x se acerca a 2, ¿qué ocurre con los valores de la función? ¿Sí? En este caso, ustedes van a poder ver ahí en el apunte, ahora les voy a compartir la pantalla. Pero si observan en la tabla de valores que tienen allí, esperen que ahí les voy a compartir la pantalla para que entiendan de qué les estoy hablando. Bueno, ¿están viendo por ahí mi pantalla? Sí, se ve, profe. Bueno, buenísimo. Entonces, si ustedes ven acá en la pantalla, van a ver ahí la gráfica de esta función que está también ahí en la pizarra, y pueden observar que hay una tabla de valores ahí. Lo que nos interesa investigar con el tema del límite de funciones es ver cuál es el comportamiento de los valores de la función a medida que los valores de x se acercan, en este caso, a 2, como está señalando ahí en el dibujo, ¿sí? Es decir, cuando la x se acerca a 2, yo quiero ver qué pasa con los valores de la función, si es que se acercan o no a determinado valor. Acá hay una tabla de valores donde ustedes pueden ver que le damos a x valores, por ejemplo, 1, 1,5, 1,9, 1,99. Como ven, le voy dando valores a x cada vez más próximos a 2, ¿sí? Porque a mí me interesa ver, cuando la x se acerca a 2, cuáles son los valores a los que se acerca la función, si es que se acerca a alguno. En este caso, fíjense en la tabla, cuando le doy, por ejemplo, el valor 1,9, ahí cerquita de 2, digamos, 1,9, el valor de la función es 3,7, 3,71. Cuando le doy el valor 1,99 a la x, reemplazo, ¿no?, en la función, se hace en la cuenta. Yo, para no perder tiempo haciendo las cuentas, ya lo tengo en esta tablita. Y entonces vemos en 1,99 el valor de la función me da 3,9, 3,97 más o menos. Otro valor más cerquita, 1,995. Bueno, el valor de la función me da 3,98. Un valor aún más cerca todavía, 1,999. Y el valor de la función, 3,997. Lo mismo, como pueden ver de este otro lado de la tabla, le estoy dando valores a 2, cercanos a 2 por un lado, del lado izquierdo de la tabla le estoy dando valores a x cercanos a 2, pero como pueden ver son todos menores que 2. ¿Lo están viendo? ¿Sí? O sea, en ese caso decimos que me estoy acercando al 2 por la izquierda. Ahora ya vamos a ver en la definición qué significa eso, ¿sí? Me estoy acercando al 2 tomando valores cerquita de 2, pero en realidad que son menores, como ven acá, como dijimos, 1,99, 1,999, mientras que del lado de la derecha de la tabla que les estoy mostrando, pueden ver que le damos valores a x, también cada vez más cerca de 2, acá empezando en el 3, que está bastante más lejos en realidad del 2, pero como ven en la tabla me voy acercando al 2,
pero tomando valores cada vez más cerquita de 2, pero mayores, como ven acá, 2,1, 2,05, todavía más cerquita, 2,01, todavía más cerca del 2, y por último el 2,001, más cerquita de 2 todavía, ¿sí? Entonces, de este lado me voy arrimando con valores cercanos al 2, pero mayores. Eso se interpreta diciendo que la X se acerca al 2 por la derecha, decimos, ¿sí? Bien, como pueden ver, tanto de la izquierda como de la derecha, ¿a qué valor se acerca la función? A ver qué me dicen ustedes, alguien que me conteste. A medida que la X se acerca a 2, ¿a qué valor se acerca la función? ¿A 4? A 4. A 4, ¿ven? Lo pueden comprobar acá en la tabla, que me da, de este lado me da 3,99, y de este otro lado me da 4,003, por ejemplo, de este otro lado, ¿sí? O sea, puedo comprobar que a medida que la X se acerca al 2, tanto de la derecha como de la izquierda, de los dos lados, el valor de la función o los valores de la función se acercan al valor 4. En ese caso, entonces vamos a decir que, vuelvo a la pantallita acá, a la pizarra, vamos a decir, eso se escribe con esta notación, el límite cuando x tiende a 2, ¿sí? Esta simbología significa eso entonces, lo que les estoy diciendo, ¿sí? El límite cuando la x tiende, la flechita esta diríamos, tiende a 2, de la función f de x, que podría haber puesto la función f de x, en este caso la conozco, que es esta función cuadrática, ¿sí? Podría haber puesto así, el límite cuando x tiende a 2, ¿de qué función? Esta x cuadrado menos x más 2, es igual a 4, dijimos en este caso, ¿sí? Esto es para el caso de esta función f de x, ¿sí? Vuelvo a repetir la notación. Esta notación significa el límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrado menos x más 2 es igual a 4, ¿sí? ¿Por qué podemos concluir que es 4? Vuelvo a repetir por lo que les comentaba hoy con la tablita de valores. Cuando la x se acerca a 2, tanto del lado de la derecha como del lado de la izquierda, es decir, con valores cada vez más cerquita de 2, pero mayores o menores que 2. En realidad, ahora vamos a ver en la definición que no me interesa lo que ocurre exactamente en el 2. No significa que yo tengo que ver lo que ocurre en el 2 con la función. Me interesa ver lo que ocurre, por ahí llamamos en un entorno del 2. Es decir, con valores que están acá muy cerquita de 2, tanto del lado de la derecha como del lado de la izquierda. Es decir, valores un poquito mayores o un poquito menores que 2. ¿Y qué ocurre en este caso cuando yo tomo valores cercanos al 2, los valores de la función, valores de x cercanos al 2, los valores de la función se aproximan cada vez más a 4. ¿Sí? Eso para que entiendan la definición que les voy a dar ahora, que en realidad tampoco no es la definición formal, pero es la definición que nosotros vamos a dar como válida de límite de una función, ¿sí? Entonces, nuestra definición, no sé si alguien intentó preguntarme algo y yo no alcancé a escuchar, o me pareció a mí. Si fue así, vuelvan a preguntarme, ¿eh? Diremos entonces que el límite, cuando x tiende por ahora se lo escribo así en palabras y después escribimos la definición formal, ¿sí? Límite cuando x tiende
Cuando x tiende a A, vamos a usar las mismas letras que tienen ahí en el apunte. Cuando x tiende a A, cuando x tiende al valor A de la función f de x es igual a L, y esto se escribe, como dijimos recién, límite cuando x tiende al valor A de la función f de x es igual a L, ¿sí? Donde L tiene que ser un número real finito por ahora, si, siempre que, o si, ahora sigo acá arriba, ¿sí? Si los valores de la función pueden hacerse tan próximos a L como se quiera, siempre que los valores de x se aproximen a, pongo entre comillas, siempre que los valores de x se aproximen a A, siempre que los valores de x se aproximen a A, pero no igual a A. Así. ¿Qué significa esta definición? Lo que estábamos diciendo recién con la tablita de valores. Es decir, ¿qué significa que el límite cuando x tiende a un valor a de la función me dé igual a L? Significa que los valores de la función pueden hacerse tan cercanos o tan próximos a L como se quiera, o sea que la distancia, diríamos, la distancia entre esos valores de la función y el L se pueden hacer tan pequeña como uno quiera, es decir, que se aproximen cada vez más, siempre y cuando los valores de x se aproximen tanto como se quiera al A, o tanto como se necesite, digamos, al A, ¿sí? O sea, lógicamente, como vimos en la tablita de valores, mientras más cerquita, mientras más cerca de A esté, más cerca van a estar los valores de la función del límite, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir esta definición, ¿sí? Diremos que la función, cuando x tiende a A, perdón, el límite cuando x tiende a A de la función me va a dar un valor L, siempre y cuando la distancia entre los valores de la función y el límite L se puedan hacer tan pequeño como uno quiera, a medida que x se aproxime a A, sin importar o sin considerar exactamente el valor A, ¿sí? Con el ejemplo que vimos de la función, de la cuadrática que vimos recién, diríamos el límite cuando la función tiende a 2, el límite cuando x tiende a 2 de la función que habíamos visto hoy, me da 4. ¿Por qué? Porque yo pude ver en la tablita de valores que hicimos que cuando la x se acercaba a A, en ese caso al 2, tanto tomando valores por la derecha como por la izquierda, los valores de la función se iban aproximando simultáneamente, o sea, de los dos lados, se iban aproximando también a 4. Entonces, en ese caso decimos que el límite de la función es 4. ¿Sí? Fíjense que esto es importante, esto que dice acá, que
el valor de x tiende, decimos, tiende a A, pero no necesariamente es el valor A, ¿sí? Cuando hablamos de límite, siempre hablamos de lo que ocurre por ahí en los alrededores de A. O sea, cuando me acerco a ese valor A, en el caso de la cuadrática, cuando me acerco a 2, ¿sí? No interesa lo que valga la función en 2 particularmente, incluso la función puede estar o no puede estar definida en ese punto, ¿sí? Como vamos a ver en el siguiente gráfico. O sea, ustedes pueden tener una función que a lo mejor no está definida en ese punto, en 2 por ejemplo, pero sí podemos estar hablando del límite de esa función, ¿sí? O sea, podemos tener esta situación donde sí, quizás, si este fuera el valor A y este fuera el valor de N, acá podemos decir que el límite, cuando x tiende a A, de esta función, me da L, y en este caso, también puedo coincidir que el valor de la función en A, f en A, me da L, ¿sí? Pero podría ser una situación incluso así, que a la función en ese punto tenga un hueco. ¿Y qué es lo que estaría ocurriendo ahí? Si este fuera el punto A, y este fuera el punto L, y esta fuera la función, ¿no? F de x, igual que acá, f de x. ¿Qué ocurriría con el límite? Bueno, acá el límite, cuando x tiende al valor A de esta función, f de x, sigue siendo L. ¿Por qué? Cuando yo me acerque a la por la derecha, es decir, perdón, ¿sí? ¿Qué me preguntaban? ¿Alguien me preguntaba algo? No, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ah, perdón. Bueno, vuelvo a decir entonces que aunque esta función no está definida en el punto A, cuando yo me acerco al valor de A, o sea, cuando la x se acerca a A del lado de la derecha, podemos ver en la gráfica, me voy hasta la gráfica, y de la gráfica me voy al valor que tomaría la función, y veo que está cerca de L. Lo mismo. Fíjense, chicos, que alguien tiene algún micrófono abierto, trate de silenciarlo. Entonces, cuando me acerco al A del lado de la izquierda, en esta función también ocurre lo mismo, es decir que cuando la x tome valores cerquita de A, los valores de la función también van a ir a parar al valor L, o ahí cerquita de L, ¿sí? Entonces, por eso puedo concluir el límite cuando x tiende a de esta función también es L, por más que a mí, si me preguntan cuánto vale f en A, concretamente el valor de la función en A, esta función en A tiene un hueco, por eso dice ahí, no sé si lo ven bien, es un puntito hueco, ¿sí? F en A en esta función no existe, ¿sí? F en A no existe, porque la función no toma ningún valor ahí, ¿sí? Sin embargo, sí puedo, como ven, hablar del límite de esa función cuando me acerco al valor de A, ¿sí? Y otra situación que se puede dar, parecida a esta incluso, sería una gráfica de una función que también presenta un hueco ahí en el A. Ahí sería el A, el valor del límite seguiría siendo el L. Pero quizás si me dicen que la función está definida en A, podría decir que tomaría a lo mejor el puntito acá, un puntito relleno. O sea, el puntito que le falta a esta gráfica, que acá es un puntito hueco, lo tiene acá arriba. O sea, si a mí me pregunta cuánto vale esta función en A, yo tengo que mirar dónde está el puntito relleno, ¿se acuerdan? Supongamos que a eso le pongo B, que podría ser 4, 5, el valor que sea, ¿sí? O sea, si acá me preguntan cuánto vale f en A, f en A tomaría el valor B. ¿Está bien? Pero si me preguntan cuánto vale el límite cuando x tiende a A de esta función f de x, que tengo que aclarar
que sería esta, f de x, ¿sí? Mi función, el límite de mi función f de x sería ¿cuánto? El límite sería L, porque fíjense, no es B. ¿Se dan cuenta? Porque cuando me acerco a A, por la derecha o por la izquierda, si yo me voy con valores cerquita de A por la derecha, es decir, un poquito más grande que A, me voy hasta la gráfica, y el valor que toma sería este. Y ahí me voy al valor de la función, y ahí me va a dar un valor por ahí cerquita del L, ¿sí? Cuando voy por la izquierda de A, lo mismo. Me acerco a la por la izquierda, y los valores de la función lo voy a leer acá. No me importa lo que vale la función en A que me dio B. Los valores que están por ahí cerquita van a parar, todos van a parar a L. O sea, el límite de la función sigue siendo L. Por más que el valor de la función en el punto A me dio en este caso B. O sea, como pueden ver, el límite me puede dar una cosa, pero el valor de la función en ese punto me da otra, ¿sí? Son distintas situaciones que puede ocurrir. Incluso, como vimos acá, quizás ni siquiera necesita estar definida la función en ese punto, y igualmente tiene límite, como vemos en el segundo caso. O en el primero, ahí sí coincide todo, o sea, el valor de la función en A me da L, y también coincide con el valor del límite, que también me da el mismo valor L. Pueden presentarse distintas situaciones, ¿sí? Bien. Vamos a ver con un ejemplo concreto esta situación, por ejemplo, ¿sí? Con un ejemplo concreto. Supónganse, voy a borrar esto. Bueno, supónganse que tenemos la función x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Vamos a poner ejemplo, ¿sí? Sea la función f de x igual x al cuadrado menos 4 y abajo x menos, ¿sí? Me interesa ver, hallar el límite cuando x se aproxima a 2 de esta función f de x, ¿sí? Bueno, esta función f de x, fíjense que arriba x al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, ¿sí? O sea que f de x yo lo podría escribir así. Lo de arriba lo podría escribir como x menos 2 por x más 2. Acá es donde empezamos a utilizar las herramientas que vimos en el primer cuatrimestre. O sea, ustedes no piensen que como polinomio ya es la unidad 1 y ya lo vimos hace bastante tiempo, allá por marzo más o menos, se van a olvidar de los polinomios. No se piensen que va a ser tan fácilmente así. Todas esas herramientas que vimos durante el primer cuatrimestre, que son herramientas algebraicas para trabajar justamente con las expresiones algebraicas, las van a necesitar ahora, y fundamentalmente en esta parte del límite vamos a recurrir a ese tema de polinomios y factoreo de polinomios, ¿sí? Así que si no lo tienen muy fresco, por las dudas, traten de revisarlo, ¿eh? Bueno, acá por ejemplo vimos que esta expresión, que es una diferencia de cuadrados, la puedo escribir factorizada de esta manera, ¿sí? Bien. Esto sobre x menos 2. Entonces, esta función, en principio sería igual a esta otra. Incluso acá yo puedo ver que este factor está multiplicando con este otro, y por lo tanto yo podría simplificar esta expresión con esta expresión. No puedo decir tan tranquilamente que esta función va a ser igual a esta otra simplificada, pero sí puedo decir que esta va a ser igual a esta siempre que
siempre que la x sea distinta de 2. O sea, recuerden también de cuando vimos funciones, el dominio de la función, ¿sí? El dominio de esta función f de x, ¿se acuerdan? En las funciones que tenían un denominador, ¿qué decíamos? Que el denominador no puede valer 0. O sea, el dominio de esta primera función, que tiene este denominador, x menos 2, no puede valer 0. O sea, ¿cuál sería el dominio? Todo el conjunto de los números reales, excepto donde vale 0. Ese excepto es lo que pongo acá. Es decir, que para que esta función sea igual a esta otra, el dominio tiene que ser el mismo. Entonces, esta función, ¿el dominio cuál era? Todos los reales menos el 2. Bueno, esta función, si yo la simplifico, tiene que seguir manteniendo el mismo dominio también. Es decir, que serían todos los reales tales que x sea distinto de 2. Por eso aclaramos esto. Siempre que esta simplificación vale, para que esta función siga siendo la misma f de x, vale siempre y cuando la x sea distinto de 2, que sería donde se hace 0 el denominador, ¿sí? Bueno, entonces, si yo estoy interesado en hallar el límite de esta función, podría hacer una tablita de valores, como vimos en el ejemplo de hoy, y ver qué ocurre con los valores de la función a medida que x tiende a 2. Es decir, ¿qué significaba eso? Dándole valores a x cerquita de 2, tanto por la derecha como por la izquierda, ¿sí? Como acá esta función simplificada está fácil de graficar, porque la función f de x igual a x más 2 sería, si ustedes la escriben simplificada, sería x más 2. Y si ustedes grafican esta función, ¿qué clase de función es? Una función lineal, ¿sí? ¿Se acuerdan? La función lineal. Perdón, tengo justo una llamada. Marcela, decile a Mario que no lo puedo atender. Entonces, les decía, si quiero graficar esta función, f de x igual a x más 2, es una función lineal en la que, ¿se acuerdan? Este numerito es la ordenada al origen y la pendiente en este caso vale 1. ¿Cómo graficaba esa función? Una función que la ordenada al origen vale 2, corta al eje de la y en 2, y que la pendiente valía 1, sería lo mismo que decir 1 sobre 1, entonces me corro 1 y subo 1. O sea, por cada 1 que me corre a la derecha, subo 1. ¿Sí? Bueno, entonces esta función, me corro 1 y subo 1, significaría que, por ejemplo, si me corrí 1 y subí 1, acá esta función en 1 me debería dar el valor 3. ¿Y qué va a pasar en el 2? Bueno, y en el 2 nuevamente me correría 1 y subiría 1. O sea que si acá me corría hasta el 2, acá tendría que llegar hasta el 4. ¿Está bien? Entonces, como ven en la gráfica, para que esta sea la gráfica de la función, lo único que tengo que hacer es que aclarar esto, que la x no puede tomar el valor 2. Es decir, que esta función no estaría definida en el 2. ¿Sí? ¿Qué significa que no está definida? Lo que decíamos acá cuando hicimos este dibujito con un hueco. Significa que esta gráfica, en el 2 presenta un hueco. ¿Sí? Entonces, en realidad, este puntito sería un puntito hueco. La gráfica de esta función sería así. A ver, lo voy a hacer más grande al hueco para que se vea bien. Bueno, así. De todas maneras, entonces ahora me pregunto, ¿qué pasa? Lo que yo quería ver de esta gráfica era, ¿qué pasa con el límite cuando x se acerca a 2 de esta función? X al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Sí? Bueno, ese límite es igual al límite de esta otra función, en realidad de x más 2, ¿sí? Que es la que grafiqué acá. El gráfico de esta función es el mismo que el gráfico de esta otra, que en realidad es una línea recta
que tiene un hueco acá a la altura del 2, justamente, ¿sí? Pero como a mí, cuando hablo del límite, dijimos, me interesa lo que ocurre por ahí alrededor del 2, no lo que ocurre exactamente en el punto 2. Porque si me preocuparía lo que ocurre exactamente en el punto 2, yo tendría que decir que esta función, f en 2, ¿qué pasa? No existe. La función en 2 no existe, no toma ningún valor porque ahí, como dijimos, el denominador se hace 0 y la función no está definida en 2. O sea, tiene un hueco, no toma ningún valor, ¿sí? Pero sí podemos hablar del límite. Y si ustedes hacen una tablita de valores, dándole valores a esta función lineal, por ahí cerquita del 2, tanto de la derecha como de la izquierda, si ustedes se fijan, por ejemplo acá, del lado de la derecha, en 2,1 por ejemplo, tomo un valor ahí muy cerquita, ¿y qué va a pasar con la gráfica? ¿A qué valor se va a acercar? Se va a acercar al 4. Tanto por la derecha como, ven que por la izquierda ocurre lo mismo. Tomo valor cerquita de 2, por ejemplo 1,99, reemplazan acá, 1,99 más 2, les va a dar 3,99, o sea, ahí también cerquita de 4. Entonces podemos concluir que el límite, cuando x tiende a 2 de esta función, es 4. ¿Está bien? O sea, como vemos, lo que ocurría acá, dijimos, por más que no existe el valor de la función en 2, o la función en 2 no está definida, sí tiene límite cuando x tiende a 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, si bien hablamos de esto, de que cuando x se acerca a 2, tanto de la derecha como de la izquierda, no lo definimos, pero la definición es exactamente o muy parecida a la que vimos hoy, ¿sí? Y ahora vamos a definir qué significa cuando x se acerca a 2 por la derecha o cuando x se acerca a 2 por la izquierda, ¿sí? Eso se llaman límites laterales. Límites laterales límite. Límite, voy a poner por la derecha. Límite por la derecha se escribe así. El límite cuando x tiende al valor a, y le pongo un signo más arriba de a. ¿Sí? No significa que el a sea positivo ni nada por el estilo, sino que me acerco a por la derecha. Lo que decíamos hoy acá en la gráfica. Por ejemplo, si el a vale 2, me acerco al 2 por la derecha. Es decir, que voy a estar tomando valores cerquita de 2, pero en realidad un poquito mayores que 2. ¿Sí? Eso es por la derecha de f de x. Y diremos que eso me da L. ¿Sí? Bueno, no voy a escribir toda la definición como hice hoy. Ustedes la tienen en el apunte. Y se los digo verbalmente por las dudas. Esto se interpreta así, entonces. Límite cuando x tiende a por la derecha de la función, me va a dar L, siempre que los valores de la función se acerquen tanto como se quiera al valor L, siempre que la x se acerque a, pero con valores mayores que a. O sea, que la x tome valores próximos a, pero mayores. ¿Sí? Esa sería la definición del límite cuando x tiende a por la derecha. Y análogamente se define límite por la izquierda. Y por la izquierda lo mismo. Voy a decir que el límite cuando x tiende a por la izquierda le voy a poner un signito menos acá arriba, que de nuevo vuelvo a repetir, no es que este valor de a sea negativo, sino que los valores de a son próximos a
pero en realidad menores que A. ¿Sí? Entonces, como decir acá, me voy a acercar tomando valores cerquita del 2, pero menores que 2. Por ejemplo, 1,99, 1,999, cada vez más cerquita de 2. Eso es límite cuando x tiende a A por la izquierda de f de x, y eso me va a dar el valor L. Y vuelvo a repetir la misma definición. ¿Qué significa esto? Que los valores de la función se pueden hacer tan próximos a L como se quiera, siempre y cuando los valores de x se aproximen a A, pero con valores de A menores que A. Igual que en la definición, en la primera que vimos, sin importar lo que ocurre exactamente en A. O sea, valores cerquita de A, pero menores, no iguales a A. ¿Sí? Bien, esa es la definición entonces por izquierda y por derecha, que ustedes la tienen ahí en el apunte, después lean las de ahí, las tienen ahí bien escritas. Pero gráficamente significa esto que decíamos, que me puedo acercar de este lado, es decir, con valores cerquita de 2, pero mayores que 2, o con valores viniendo del lado de la izquierda del 2, es decir, menores que 2. De los dos lados, ahora vamos a ver un teorema que me dice que para que exista el límite, los límites laterales deben ser iguales. ¿Sí? Entonces, un teorema que para que exista el límite, cuando x tiende al a de la función, y eso me va a dar un valor L, supongamos, tienen que existir los límites laterales y además ser iguales. Para que exista entonces este límite, entonces los límites laterales deben ser iguales. Deben ser iguales. Con signo de admiración. Eso entonces me diría, o me daría una posibilidad de decir cuándo no existe el límite. Bueno, si de alguna manera yo puedo sacar los límites laterales y estos me dan diferentes, entonces voy a decir que no existe el límite de la función en el punto A. Para que exista el límite, los límites laterales, es decir, por derecha y por izquierda, me tienen que dar el mismo valor, L. Si me dan distinto valor, entonces el límite en ese punto no existe. ¿Sí? Por ejemplo, las funciones que están por ahí definidas por tramos, puede llegar a ocurrir que el límite no exista. ¿Sí? Por ejemplo, por ahora estamos analizando gráficamente, después nos vamos a meter con los ejemplos cuando veamos las propiedades de los límites. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supónganse una función que puede tener esta gráfica así. Acá, a lo mejor en este punto, tengo un puntito suelto, acá tengo un puntito hueco, y quizás de este otro lado la función hace algo así. ¿Sí? Acá tendríamos, supongamos el punto, para ponerle algún número, vamos a ponerle que este sea el punto 2. ¿Sí? Acá supongamos que esto sea 3. Acá donde está el puntito sería 4. Y este otro puntito más arriba sería 5. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar preguntándonos ¿cuál sería el valor de esta función en 2, si es que tiene? Me pregunto, ¿cuánto vale f en 2? Estos son de los primeros ejercicios que ustedes van a encontrar en el práctico. Les vamos a mostrar un gráfico, por ejemplo, como esto, y les dice, bueno, por ejemplo, ¿cuánto vale f en 2 para esta función? A ver si alguno se anima a contestarme eso. ¿Qué me dicen? El círculo significaba que no tenía valor. O sea, Claro, que no el existía. circulito no toma el valor, significaría que
no tomaría el valor 3, pero sí tomaría No ¿qué sé. valor? 4. El 2. 4, ¿sí? En Ah. realidad 4. este que está acá arriba debería ser también un circulito, porque tampoco lo tomaría al 5, ¿se entiende? Sí tomaría donde está el puntito relleno, y ese puntito relleno está en 4, ¿se entiende? O sea, si me pregunta cuánto vale esta función, f de x, supongamos que sea la función, en 2 diría que vale 4, que es ahí donde está el puntito relleno, ¿sí? Ahora, si me preguntan cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de la función, bueno, ahí ya estaría en un problema porque no estaría pudiendo decir si cuando me acerco al 2 puede ser que valga 3, puede ser que valga 5, o puede ser que valga 4. ¿Qué necesito saber para ver el límite en 2? Necesito ver los límites laterales. O sea, el límite en 2 por ahora no podría decir nada. Para saber si tiene límite o no, en ese punto, tengo que mirar los límites laterales. Es decir, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 2? Por la derecha, supongamos, primero, esta función. ¿Y qué pasará con el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta función? Entonces veamos. Cuando me acerco por la derecha significa que tomo valores cerquita de 2, pero mayores, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaríamos en la gráfica? Mayores que 2, el 2 lo ubico acá, el valor de x, ¿no es cierto? Mayores que 2 podría ser 2,1, 2,01, pero estaría del lado de la derecha del 2. Me voy entonces hasta donde me encuentro con la gráfica. Y ahí tengo que llegar hasta allá arriba, hasta la parte de acá arriba, para ver que en 2,1, por ejemplo, la función me dará por acá 5, y algo. 5,01, 5, algo, ¿sí? Pero veo que del lado de la derecha, el valor de la gráfica de la función va a ir a parar al 5, o cerquita del 5. Hablando del límite sería decir 5, ¿sí? ¿Qué pasará cuando me acerco al 2, pero del lado de la izquierda? ¿Qué me dicen ustedes? Cuando me acerque al 2 por la izquierda, ¿qué valor tomaría esta función? Menores a 2. Menores que 2 sería. Estaría por acá. Sí, te va a dar 2,5. Por ejemplo, estaría Menores por que acá. 3. O sea, Cerca de 3 sería. claro, mientras más cerquita del 2 esté, también cuando me dijiste 2,5, por ejemplo, sería este valor por acá, ¿sí? Pero si yo me acerco todavía más cerquita del 2, pero por la izquierda siempre, me voy a ir cada vez más cerquita ¿de dónde? Cada vez más cerquita del 3. ¿Se entiende? Entonces yo 2,99. por la izquierda me estaría dando 3 y por la derecha me estaría dando 5. Entonces, como vemos acá, los límites laterales son distintos y entonces recién ahí podría decir que el límite que queríamos analizar de la función cuando la x tiende a 2, voy a decir que no existe. ¿Sí? Este es un caso de un límite que no existe. Cuando eso va a ocurrir generalmente en las funciones que están así cortadas, por así decirlo, como esta. Decimos que la función ahí tiene un salto, ¿sí? La función tiene un salto. Un salto, y ese salto se puede calcular. El salto es la diferencia justamente entre el límite por izquierda y por derecha. En este caso sería la diferencia 5 menos 3. Ese salto sería esta distancia, que es en este caso 2. Es decir, cuando la función no se junta de un lado con el otro, está como separada, por así decirlo, va a ocurrir esto, de que el límite por la derecha me va a dar una cosa y por la izquierda me va a dar otra. ¿Sí? Eso es entonces que los límites laterales son distintos, y entonces concluyo que el límite cuando x tiende a 2 de esta función no existe.
¿sí? Para que exista el límite, vuelvo a repetir, los límites por izquierda y por derecha me tienen que dar el mismo resultado, el mismo valor. ¿De acuerdo? Bien. Otra situación en la que se les puede presentar de una gráfica media rara, pero la van a ver ahí en el apunte. Que es la función f de x, otro ejemplo. La función seno de x sobre x, no, perdón, esta no. Seno de 1 sobre x. La función seno de 1 sobre x, ustedes la grafican, la van a poder graficar con el GeoGebra, porque esta función que es media rara, lo que hace es que cerquita del 0 hace como que... ¿Sí? Dice Perdón. 1 sobre X. Sí, 1 sobre x. Lo escribo acá abajo, si no. Porque le da la luz ahí justo. Sí, pero no importa, no importa. Bueno, la gráfica de esta función hace esto, así. O sea, cerquita del origen hace como oscilaciones. Bueno, todas llegarían hasta la misma altura, ¿sí? Y después hace las ondas más separadas como la de la función seno, ¿sí? Pero acá cerquita del 0 lo que hace es así. Es como que la función cerca del 0 oscila permanentemente y no se sabe si estamos acá arriba en el valor 1 o en el valor menos 1, que sería donde la gráfica de la función seno, ¿se acuerdan que variaba entre 1 y menos 1? Al ser 1 sobre x, justamente, ustedes recuerdan que en el 0, ¿qué pasa acá? Seno de 1 sobre 0 me va a quedar. Y el seno de 1 sobre 0, ¿qué me da? Bueno, la gráfica se comporta de esta manera, ahí, cerquita. Oscila, decimos que oscila permanentemente, sin saber si estamos en el 0, en el 1 o en el 0,5, ¿sí? La función ahí oscila, ¿sí? Entonces, no existe, tampoco en este caso, el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Profe, me perdí en eso que explicaste, ¿lo podrías repetir? Sí, lo vuelvo a repetir. Cuando me acerco al 0, si yo reemplazaría acá 1 dividido 0, no está definido. En realidad no sabemos que matemáticamente decimos que no existe 1 dividido 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí con la gráfica de la función? Con valores cerquita de 0, si ustedes reemplazan, van a poder también hacer una tablita de valores, si quieren, tomando valores, por ejemplo, 0,01, 0,001, y algún valor del otro lado del 0, que podría ser, por ejemplo, menos 0,01, menos 0,0001, ¿sí? O sea, valores cerquita de 0, pero tanto de la derecha como de la izquierda. Y van a poder ver que ahí en diferencias mínimas, los valores de la función, por ahí en algún caso le va a dar cerquita de 1, en otro le va a dar cerca de menos 1, o cerca de 0. Entonces decimos que ¿qué ocurre ahí? Los valores de la función oscilan, es decir, no se acercan a un mismo valor. No sé si me va a dar 1, me va a dar menos 1, me va a dar 0, los valores de la función. Es decir, yo no puedo decir que se cumple la condición del límite, es decir, que cuando me acerque al 0 por la derecha o por la izquierda me da el mismo valor, porque no me va a dar el mismo valor, porque la función ahí tiene ese comportamiento, oscila permanentemente, sin tomar un valor definido por ahí cerquita del 0. ¿Se entiende? Entonces vamos a decir que esta función, cuando x tiende a 0, el límite no existe, porque vamos a poner cerca de 0, los valores de función oscilan sin tomar
o sin, en vez de sin tomar, sin acercarse a un valor definido. Profe, una duda. Si los límites colaterales, ponerle que uno te da 3,5, el otro te da ponerle 3,3, ¿ese es el mismo límite? Onda, puede ser que pongamos. Sí, en ese caso diría casi con seguridad que sería el mismo, se acerca de los dos lados al mismo valor. Pero si yo quisiera estar por más confiado o más tranquilo, más seguro que me van a acercarse al mismo valor, quizás le daría un valor de x más cerquita, por ejemplo, todavía más cerquita al número que estaba considerando, no sé cuál me dijiste, tanto de la derecha como de la izquierda. O sea, si me acerco al 2, yo comprobé que, por ejemplo, con 1,9 y con 2,1, bueno, a lo mejor tomar un valor todavía más cerquita del 2, tanto de la derecha como de la izquierda, es decir, tomar 2,0001 y 1,9999. ¿Sí? Y ahí voy a Ok. reemplazar, y ahí me va a dar seguramente un valor todavía más cerquita del que me decías vos, no sé si era 3 o 3,5 o 3, ¿sí? Mientras más me acerque de los dos lados, más cercano voy a estar al valor del límite. ¿Se entiende? Bien. Bueno. Y ahora, nosotros para calcular los límites, lo que vamos a hacer es, digamos, no siempre vamos a tener que hacer, como estuvimos diciendo acá, o hacer la gráfica para ver a qué se acerca el valor del límite, o hacer una tablita de valores para ver qué valores va tomando la función y ver cuál es el valor del límite en ese caso. Lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades del límite. Propiedades del límite, ¿sí? Que yo lo que voy a hacer es compartirle la pantalla para que ustedes lo vean en el apunte, así no tenemos que escribir tanto, y si en cambio podemos ir avanzando con algún ejemplo, que me parece que les va a ser de más utilidad. Déjenme que busque en el apunte cuáles son esas propiedades. Bien. Entonces ahí les comparto. Todo esto lo tienen en el apunte, como les decía. Y ahí tengo entonces algunas de las propiedades del límite, ¿sí? Bien. Estas propiedades me va a permitir, como decíamos, calcular los límites de distintas funciones sin tener que recurrir a una tabla de valores o a hacer la gráfica para poder encontrar esos límites, ¿sí? Lo que me dicen estas propiedades es que si yo tengo, dice, suponga que C es una constante y que los límites de f de x y de g de x, o sea, tengo dos funciones que tienen límite, o sea, el límite existe de esta función y el límite de esta otra función g también existe y me da un valor conocido, ¿no es cierto? Si yo conozco los valores de f y los valores del límite de f y el límite de g, lo que me dice esta propiedad es que el límite de una suma o de una resta, que es lo mismo, es la suma de los límites, ¿sí? Entonces yo tengo esto, el límite de f más g, entre corchete como está ahí, el límite de la suma fg, eso es igual al límite de la f más el límite de la g, ¿sí? Lo mismo ocurre con la resta. El límite de una resta es la resta de los límites, ¿sí? Entonces, propiedad 1, la escribo acá, el límite cuando x tiende a de f más g, así, y eso es igual, o me permite la propiedad del límite, separarlo en el límite de la f
más el límite de la g. ¿Sí? Cuando x tiende, siempre cuando x tiende al mismo valor a. ¿Sí? Y acá también, cuando x tiende al mismo valor a. Por ejemplo, supongamos que el límite, cuando x Profe, tiende... estás compartiendo la pantalla y no logramos ver el perdón. pizarrón. Supongamos que, veamos la pantallita ahí. Escribí la misma propiedad, ¿sí? Límite de una suma, la suma de los límites, siempre que x tiende al mismo valor a. Entonces, por ejemplo, si el límite quiero, o tengo el límite cuando x tiende a 2 de la función raíz cuadrada de, vamos a poner cuando x tiende a 4 o a 9 para que nos dé un valor más lindo. Supongamos este, límite cuando x tiende a 9 de la función la raíz de x. ¿Sí? Bueno, esto sería, cuando veamos, en realidad tendría que haber visto alguna de las otras propiedades, pero el límite de la raíz de x es lo mismo que poner la raíz de este numerito. Significa, digamos, reemplazar el valor de x al que tiende, el límite, lo reemplazo, en este caso la x tiende a 9, entonces yo podría reemplazar esta x por 9, y entonces el límite me daría el valor raíz de 9, que sería, en este caso, 3. ¿Sí? Y tengo otra función, que conozco también el límite. Por ejemplo, el límite, cuando x tiende a 9, tiene que ser el mismo valor, de la otra función, que podría ser, por ejemplo, x al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar este límite? Sería reemplazar el 9 en la x, y entonces sería 9 al cuadrado, ¿no? 9 al cuadrado. Es decir, que esto me daría 81. Bueno, entonces, gracias a esta propiedad de la suma, conociendo estos dos límites, yo ahora puedo sacar el límite cuando x tiende a 9 de esta otra función combinada, que sería, por ejemplo, la raíz de x más x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces puedo decir, bueno, es como el límite de la función. Esto sería igual, digamos, el límite de la suma es igual al límite cuando x tiende a 9 de la función raíz de x más el límite cuando x tiende a 9 de la función x al cuadrado. Pero el límite de la función raíz de x ya sabemos que vale 3. O sea, este límite me dio 3 y este límite me dio 81. Por lo tanto, el límite de esta suma, de estas dos funciones, va a ser 81 más 3, es decir, 84. ¿Sí? Bueno, esa es la idea de estas propiedades. Lo mismo tienen para la segunda. ¿Sí? El límite de una resta es la resta de los límites. O sea, si acá hubiera hecho en vez de una suma una resta, bueno, lo mismo, sería 3 menos 81. ¿Sí? Les vuelvo a compartir la pantalla para seguir viendo las otras propiedades. También ocurre que cuando yo tengo una constante por una función, en la propiedad 3 estoy mirando, el límite de una constante que multiplica la función, esa constante la puedo sacar afuera del límite. ¿Sí? ¿Qué significa esa propiedad? Vamos a la propiedad 3. ¿Qué significa la propiedad 3? Significa que si yo tuviera, vuelvo acá, propiedad 3 pongo. Si yo tuviera que hacer, por ejemplo, el límite de 2 por la raíz de x, cuando x tiende al mismo valor que dijimos hoy, supongamos a 9, este 2 que multiplica la raíz de x, como es una constante que multiplica a esta función, según esa propiedad, esa constante 2 la puedo sacar afuera del límite y poner 2 por el límite cuando x tiende a 9 de la función raíz de x. Como este límite me daba 3, entonces esto va a ser 2 por 3 y este límite me daría 6. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa propiedad? Propiedad 3. Y la propiedad 4 y 5 se refiere al límite de un producto
o al límite de un cociente, ¿sí? Entonces, vuelvo a compartir. Propiedad 4 y 5, dijimos esta, ¿sí? El límite de f por g, cuando tengo un producto, bueno, lo mismo que en la suma, es el producto de los límites, ¿sí? El límite de la f por el límite de la g. Y en el cociente lo mismo, el límite de una división es la división de los límites. Siempre y cuando, acá hay que hacer esta aclaración, siempre y cuando el límite de la función de abajo sea distinto de 0. O sea, el límite de g no puede valer 0 porque si no esta propiedad no vale. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, bien. Seguimos con otras propiedades. Profe, no entendí la propiedad 5. La propiedad 5 me diría, ahí les hago un ejemplito si quieren. Propiedad 5, teniendo estos mismos ejemplitos, por ejemplo, de la propiedad 5, sería decir que si yo quisiera sacar, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 9, de x, supongamos x al cuadrado, sobre la raíz de x. Entonces, como esto, según la propiedad 5, el límite de una división, acá tengo una división, ¿sí? Lo puedo separar en la división de los límites, es decir, puedo poner el límite cuando x tiende a 9 de x al cuadrado sobre el límite cuando x tiende a 9 de la función que está abajo, de la raíz. Como el límite de la x al cuadrado ya lo había sacado y me daba 81, esto va a ser entonces 81 dividido raíz de 9, que es 3. Bueno, y eso es 81 dividido 3 me da 27, creo, si no me equivoco. Sería el resultado del límite, ¿sí? Lógicamente, cuando uno aplica estas propiedades, en realidad lo que voy a estar haciendo en definitiva, pero todo eso es gracias a que yo puedo hacer esto, digamos, puedo separar los límites, ¿sí? Gracias a esa propiedad, yo si me piden calcular este límite, y lo que voy a hacer directamente es, cuando x tiende a 9, lo que hicimos para sacar el límite de la x al cuadrado y el límite de la raíz de x. O sea, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, no voy a escribir paso por paso todas las propiedades de los límites que voy aplicando, sino que voy a decir, el límite cuando x tiende a 9 de esta función va a ser reemplazar el 9 acá y acá. Es decir, por un lado sería 9 al cuadrado dividido la raíz de 9. 9 al cuadrado me da el 81 que habíamos puesto allá, y abajo raíz de 9 es 3, lo que habíamos puesto ya sabíamos acá abajo, y esa cuenta me da 27. ¿Está bien? Eso gracias a estas propiedades, digamos, puedo hacer eso. Si no valían estas propiedades no podría hacer la cuenta como la estamos haciendo ahí, ¿se entiende? Bien, vuelvo entonces a alguna otra propiedad. Por ejemplo, acá tengo esta propiedad 6 que me dice, esto es el límite de una potencia, cuando yo tengo el límite de una función elevado a la n. Y eso me dice que es lo mismo que hacer el límite de la función y después elevarlo a la n. O sea, si yo tuviera propiedad 6, para el caso de la función, por ejemplo, x al cuadrado, ¿sí? El límite cuando x tiende a 9 de la función x al cuadrado, pero a su vez elevado a la quinta, ¿sí? Según esto, sería el límite cuando x tiende, según esa propiedad 6, sería el límite cuando x tiende a 9 de la función x al cuadrado, y todo ese límite después elevarlo a la quinta, ¿sí? Gracias a esa propiedad que estamos diciendo. Entonces esto me daba, bueno, 9 al cuadrado, esto me daba 81, y eso después lo tendré que elevar a la quinta. Bueno, acá me va a dar un número
grandísimo, lo dejo así, como 81 elevado a la quinta, ¿sí? Esa es la Profe. propiedad que me permite hacer esto. Reemplazar directo, sería lo que haríamos directamente cuando reemplace el 9. Profe, todavía está compartiendo pantalla. Vuelvo, perdón, vuelvo a explicarlo. Entonces, la propiedad 6 me dice, el límite cuando x tiende a 9, por ejemplo, de x al cuadrado elevado a la quinta, ¿sí? Y eso es lo mismo, les decía que límite cuando x tiende a 9 de la x al cuadrado, y todo eso después elevarlo a la quinta. Entonces, el límite de x cuadrado ya habíamos dicho que eso me daba 81, y eso elevado a la quinta será el resultado final, ¿sí? Obviamente que esto será lo mismo que hacer directamente el 9, reemplazarlo acá, y hacer, 9 elevado al cuadrado, y después a la quinta, ¿sí? Reemplazar el 9 en la x y hacer la cuenta, ¿sí? Bueno, Profe, sí. ¿está elevado a la quinta por algo en especial o No, elevado a es la un quinta ejemplo? porque es un ejemplo, lo inventé yo nada más, sí. Ah, perfecto. ¿Ah? Gracias. Bueno, la propiedad que tienen después es el límite de una constante, es la misma constante, es la propiedad 7, es decir, si yo tuviera que hacer de la propiedad 7 un ejemplo, diría que, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 10 de 3, ¿sí? Como la función, en este caso la función es una constante porque es el 3, no tiene x, por lo tanto no hay ninguna x para reemplazar. Si bien la x tiende a 10, no hay ninguna x para reemplazar cuando yo vaya a calcular el límite. O sea, el límite de esta constante es la misma constante, me dice la propiedad esa. O sea, el límite del 3, no importa cuánto tienda la x, ese límite me va a seguir dando siempre, me va a dar 3. ¿Sí? Eso es lo que me dice esa propiedad. Bueno, y ahora les comparto para ver las otras, que son también fáciles de entender, se las muestro igual. Y después vamos a hacer algún ejercicio para aplicar esas propiedades. Por ejemplo, bueno, acá tienen una que ya la usamos, el límite de una raíz es la raíz del límite, ¿sí? El límite de la raíz también enésima de una función, cualquiera, es la raíz enésima de la función, ¿sí? Por ejemplo, de la propiedad 11, a ver, observen la propiedad 11, ¿la están viendo en la pantalla? Sí, el límite de la raíz enésima, raíz cúbica, raíz quinta, la raíz que sea, ¿sí? El límite de la raíz es lo mismo que la raíz del límite, ¿sí? Entonces, para que vean un ejemplito de esa propiedad 11, diría, por ejemplo, que propiedad 11, el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cúbica de, a ver cómo puedo hacer, de 4, vamos a poner, no, de una función, raíz cúbica de, quiero que me dé el 2 elevado a la x. Bueno, algo así. Esto sería, la función es 2 a la x, ¿sí? Y eso tiene a su vez una raíz cúbica, ¿tá? Entonces, el límite cuando x tiende a 2, de 2 elevado a la x, raíz cúbica, ¿sí? Esto, según esa propiedad, sería lo mismo que poner la raíz cúbica del límite cuando x tiende a 2, de 2 a la x, ¿sí? ¿Y qué es el límite de 2 a la x? Es reemplazar, cuando la x tiende a 2, reemplazar por 2 sería 2 a la 2. O sea, este límite me daría 2 elevado al cuadrado, y de eso tengo que tomar a su vez la raíz cúbica, ¿sí? Bueno, entonces este límite, ¿qué me va a dar? La raíz cúbica, 2 al cuadrado, 4. ¿Sí? Bueno, y en este caso quedaría indicado
porque bueno, raíz cúbica de 4 me daría con decimales, no me da un valor exacto, ¿sí? Bien, esa es la propiedad 11. Comparto nuevamente para ver alguna otra propiedad que nos queda. Propiedad de sustitución directa, esta la vamos a usar bastante. La propiedad de sustitución directa dice eso, que tenemos acá, se los leo. Si f es un polinomio o una función racional, ¿qué quiere decir que una función racional? La del ejemplo B, ¿sí? La del ejemplo B es una función racional. ¿Cuándo era una función racional? Cuando tenía un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces, en el caso A, tengo el límite de un polinomio. Y en el caso B, tengo una función racional. La propiedad de sustitución directa me dice, si f es un polinomio o una función racional, y A está en el dominio de f. ¿Qué quiere decir eso? Que justo, digamos, el valor de A, el valor de que tiende el límite, no vaya a ser cosa que me haga 0 en el denominador. Eso quiere decir que A... del racional. Función racional es como la que estamos mostrando acá en la pantalla, en el ejemplo B. Quiere decir que tengo un polinomio arriba, en el numerador, y un polinomio en el denominador. ¿Sí? Sería como en el ejemplo B. Y lo que dice de que A está en el dominio de F. ¿Qué quiere decir que A está en el dominio? A es el valor del límite al que tiende. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en el apartado B, el valor de A sería menos 2. Que esté en el dominio quiere decir que no vaya a ser 0 el denominador, porque digamos, el único valor que no estaría en el dominio de una función racional serían aquellos valores que hagan que el denominador valga 0. ¿Sí? Entonces esta propiedad, por eso me pide de que el valor de A, o sea, el valor que tiende el límite, no me dé 0 en el denominador. Tenemos que tener esa precaución. Si eso pasa, entonces me dice esta propiedad de sustitución directa que el límite de esta función directamente coincide con el valor de la función en A. Entonces vamos a hacer un ejemplito ahí. Voy a copiar el primer límite cuando x tiende a 5. Esperen que primero lo copio, después dejo de compartir la pantalla. Acá entonces voy a poner propiedad de sustitución directa. La propiedad de sustitución directa y el límite cuando x tiende a 5 de la función que tienen ahí, 2x² menos 3x más 4. Bueno, dejo de compartir un ratito. ¿Y cómo aplico esta propiedad de sustitución directa? ¿Qué significa? Bueno, me decía que si acá tenía un polinomio, este sería un polinomio, ¿sí? Es un polinomio cuadrático, un polinomio de grado 2, ¿sí? Cuando yo tengo un polinomio, la propiedad de esta sustitución directa me dice que el límite de un polinomio coincide con el valor del polinomio en este caso en 5. Significa lo que ni más ni menos que lo que ya estábamos haciendo antes, es decir, con todas las propiedades que vimos anteriormente, acá yo puedo decir que el 5 lo puedo reemplazar acá, lo puedo reemplazar acá y hacer la cuenta. Es decir, hacer, en este caso sería 2 por el 5 elevado al cuadrado, menos, ¿qué vendría después? 3 por 5, 3 por x, ¿sí? Más el 4. Bueno, si hacemos toda esa cuenta, ¿cuánto nos daría eso? Hagamos, entonces, 25 por 2, menos 3 por 5, 15, más 4. Y eso me daría 39 si no le erré la cuenta. ¿Sí? Bueno, esa es la propiedad de sustitución directa en el caso A que tenían ahí en el apunte. Y si tuviera en el apartado B,
que calcular el límite cuando x tiende a 2, no, a menos 2 de x al cubo. Profe, ¿no te da 31? Ah, puede ser, ¿eh? A ver, A mí repasamos. me dio 39. Ah, no, entonces 39. Porque esto es 25 por 2, 50. Menos 15, más 4, ¿no? 39 me da. Yo había sumado 15 más 4, mala mía. Ah, y faltó este. Bueno, cuando x tiende a menos 2 sería el otro ejemplo de x cubo más 2x cuadrado. ¿Qué más? Menos 1. Y abajo tengo un 5 menos 3x. Lo que voy a hacer primero es reemplazar el menos 2 en lo de abajo, porque según esta propiedad de sustitución directa, no puede suceder que cuando yo reemplace el menos 2 acá me dé 0. En lo de abajo, si reemplazo por menos 2 sería 5 menos 3 por 2, o mejor dicho, menos 3 por menos 2. ¿Sí? Bueno, ya veo que acá abajo no me va a dar 0, porque menos 3 por menos 2 me daría 6, y 5, 11. ¿Está bien? Me da 11 abajo, por lo tanto sigo reemplazando en lo de arriba también. ¿Sí? Al hacer el reemplazo en la función de arriba sería el menos 2 al cubo, más 2 por el menos 2 al cuadrado, y menos 1. Bueno. ¿Cuánto me da arriba? Esto me daría menos 8. Esto sería, ¿no? Menos 8. Y acá sería 4 por 2, 8. Positivo. O sea, menos 8 más 8 me daría 0, menos 1. Y esto entonces sería el resultado final, porque ya no puedo simplificar ahí. Menos 1 sobre 11 sería el límite, el valor del límite. ¿Sí? ¿Puede suceder que el de arriba sí me dé 0? Sí, puede ser. Si lo de arriba me da 0, 0 dividido un número me daría 0. Lo que no puede ser es que lo de abajo me dé 0. Ya vamos a ver Profe, esos casos. Sí, y en caso de que directamente ya te dé 0 abajo, ya no se hace más nada, se deja ahí. en realidad, bueno, hasta lo que vemos hoy, en la clase de hoy, diríamos, si lo que me da abajo me da 0, ya no puedo aplicar esta propiedad de sustitución directa. Tengo que recurrir a otras cosas que vamos a ir viendo en la próxima clase. ¿Sí? Eso se llaman límites indeterminados, se llama cuando, lo vamos a ver en la otra clase que viene, pero serían los casos en donde aparece un 0 en el denominador. Es más, me queda 0 en el numerador y 0 en el denominador. ¿Sí? Pero esos casos los vamos a ver la clase que viene. Bueno, hasta ahí vamos a ver la clase de hoy. Ahí está. Bueno, estamos viendo algún ejercicio del práctico. Les decía, van a poder realizar el ejercicio 1, el ejercicio 2, alguno del 3, en los que no les dé 0 en el denominador, y del 4, que vamos a hacer algún ejemplito, de esos también pueden avanzar con el 4, y vamos a ver si hay alguno más tal vez. En el 4 dice, dadas las siguientes funciones, hallar el valor de la misma en el punto especificado, trazar la gráfica, determinar el límite indicado si éste existe, y en caso contrario, justificar por qué. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el 4, el apartado B. Voy a borrar esto. Este es del trabajo práctico número 8, el ejercicio 4b, en donde la función es, dice, e a la x, por un lado, e a la x y x menor o igual que 0, y vale e a la menos x, si x mayor que 0. Esta es una función dada por partes, y bueno, ahí les pedía encontrar, por ejemplo, el límite
cuando tiende a 0 por la izquierda, por la derecha, en 0, y lo que vale la función en 0. En todos los casos les pide lo mismo, ¿sí? Por derecha, por izquierda, en el punto en cuestión, en este caso en el 0, y cuánto también vale la función en 0 si es que existe, ¿sí? ¿Cómo es la gráfica de la función e a la x? ¿Se acuerdan? Si no lo recuerdan, pueden recurrir al GeoGebra, pueden hacer una tabla de valores, o pueden repasar lo que vimos sobre funciones en el práctico 2, cuando vimos función exponencial, y acá van a necesitar también repasar las otras funciones, función lineal, función cuadrática, cómo es la gráfica de cada una de esas funciones, ¿sí? La función e a la x, ya les digo, si no se acuerdan cómo era la gráfica, todavía tienen la alternativa de hacer una tablita de valores. ¿Cómo hago esa tablita de valores? Recuerden, para valores de x, acá me está diciendo menor que 0, la función que vale es e a la x. Si ustedes grafican o recuerdan, la gráfica de la función e a la x tenía esta forma. Esta era la función e a la x si yo la tuviera que graficar Profe, completa. Sí. no se está viendo porque estás compartiendo Claro, no pantalla. estoy compartiendo, perdón. Ahí vuelvo. Estamos con esta función. Les decía, ¿cómo es la gráfica de e a la x? La e a la x tenía esta forma, ¿se acuerdan? Así. Eso si yo tuviera que graficar la función e a la x completa, solita. Pero acá me está diciendo, la función que vale es f de x igual a e a la x si x menor que 0. Es decir, ¿dónde están los menores que 0 de x? En este lado, acá. Entonces, la función que vale es este pedacito solamente, ¿sí? Donde la parte de la función e a la x, pero para valores de x negativos serían estos, ¿sí? Entonces, esta parte de la función no iría. ¿Sí? Profe, una Sí. consulta. Ahí en la X arriba, ¿Sí? ¿sí es menor o igual a 0, dice, o Sí, solamente dice, menor? si la x es menor o igual que 0. Ah, pensé ¿De que era acuerdo? capaz que se le había ido o algo así. Ah, no, en la de arriba está el igual y en la de abajo solo si x es mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, lo cual me sirve para repasar otro concepto que ya lo hemos visto, pero ¿qué quiere decir que sea menor o igual que 0? Tiene una diferencia que esta tenga el igual y que esta no lo tenga. Porque justamente que tenga el No, igual sí, sí. me va a permitir decir que acá va a ir un puntito relleno ahí. ¿Sí? O sea que esta parte de la gráfica llega hasta el 0 inclusive. ¿Sí? Hasta el 0 inclusive la función toma esta forma. ¿De acuerdo? Y la función e a la menos x, si yo la tenía que graficar, era la simétrica de esta, o sea, tenía esta otra forma así, ¿se acuerdan? Esta sería la de e a la menos x. Era decreciente, ¿sí? Pero vale, la parte que tengo que graficar yo para esta función que estoy analizando es e a la menos x, me dice, pero ¿cuándo? Cuando la x sea mayor que 0. Es decir, la parte que valdría sería este pedacito solo. Sería desde acá y tendría esta formita así, digamos. ¿Está bien? Entonces, acá estaría el 1, donde corta la gráfica, ¿no es cierto? El punto 1 sería acá. Si bien la parte de arriba incluye el puntito, y la parte de abajo, la otra función no lo incluye, pero en definitiva, si me preguntan, ¿cuánto vale esta función en 0? Ahí recurrimos a lo que habíamos visto de funciones también. Esto es parte de lo que vimos de funciones. ¿Cuánto vale la función en 0? Si yo tengo que mi función f de x es igual a esta. ¿Qué hacíamos para ver lo que vale la función en 0? ¿En cuál voy a reemplazar? ¿En la de arriba o en la de abajo? Voy a reemplazar en la que tiene el signo igual, es decir, en la de arriba. Y eso entonces sería e elevado a la 0, y que e elevado a la 0 me da justamente 1, que es el puntito que marcamos acá. O sea, esta función en 0 me da el valor 1. ¿De acuerdo? Bueno, el ejercicio este también me pedía el límite
cuando x tiende a 0 por la derecha de mi función f de x. También me pedía el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la misma función. Y también me pedía el límite cuando x tiende a 0, sin especificar si es por derecha o por izquierda, cuando x tiende a 0 de la función f de x. Lo que habíamos dicho hoy, que si a mí me pide el límite cuando x tiende a 0, sobre todo en una función de estas, como estas, dada por tramos, antes de responder qué pasa con el límite cuando tiendo a 0, tengo que mirar qué pasa cuando tiende a 0 por izquierda y por derecha. O sea, primero ver los límites laterales. Si estos límites laterales me dan el mismo valor, ese valor coincide con el valor del límite. Entonces, ¿en qué función voy a mirar cuando x tiende a 0 por la derecha? ¿O cuál es la función que vale cuando x tiende a 0 por la derecha? ¿Qué quería decir por la derecha? Voy a escribir, entonces, esto sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Y cuál es mi función por la derecha del 0? ¿Qué quería decir por la derecha de 0? Que la x toma valores cerquita de 0, pero mayor que 0 en realidad. ¿Y mayor que 0 cuál es? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Cuando la x es mayor que 0, la función que vale es e a la menos x. E a la menos x. ¿Y cómo saco ese límite? Bueno, cuando x tiende a 0 por la derecha o por la izquierda, sigue siendo 0, porque el valor de x se acerca tanto como yo quiera al 0, es decir, que podría probar dándole un valor, por ejemplo, 0,00001, más grande que 0, reemplazarlo acá, y ese va a ser el valor de esta función, ¿sí? Entonces, si yo reemplazaría justo por 0, me va a dar en realidad el valor del límite, que es e a la menos 0, y e elevado a la menos 0 es lo mismo que e elevado a la 0, que es 1. Todo número elevado a la 0 me da 1. Lo que ya estamos viendo cuando miro en el gráfico también. A medida que me voy acercando al 0 del lado de la derecha, los valores de la gráfica de esta función, si está bien hecha, como vemos, se acercan ¿a dónde? Se acercan al 1. Entonces, límite por la derecha es 1. ¿Qué pasa con el límite por la izquierda? Cuando me acerco a la función por la izquierda, la función f de x, ¿cuál es la función que voy a considerar por la izquierda? Por la izquierda quiere decir valores cerquita de 0, pero menores. ¿Dónde La de están arriba. menores que 0? Menores que 0 estaría en la función de arriba. Menores o iguales, me dice acá. Para los menores que 0, son los que me interesan a mí, mi función vale e a la x. Entonces acá voy a poner el límite cuando x tiende al 0, pero por la izquierda, ¿de qué función? De la función e a la x. ¿Se dan cuenta que cambia acá la función según si me acerco por la derecha o por la izquierda? Tengo una función o tengo otra distinta. Bien, la cuestión es que cuando tengo tendiendo a 0, también el valor de x lo voy a reemplazar por 0, no importa si es por derecha o por izquierda. E elevado a la 0 también me da 1. Y eso también lo puedo comprobar en la gráfica. Cuando me acerco al 0 por la izquierda, significa que estaría tomando un valor por acá, cerquita de 0, pero por ejemplo, menos 0,0001. Si lo reemplazan y van a la función, van a ver que eso les va a dar también un valor muy cerquita del 1. Es decir, que coincide con lo que sacamos acá. Es decir, que el límite por la izquierda también me da 1. ¿Sí? Entonces, voy a concluir que como los límites laterales son iguales, el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x vale también 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los límites laterales coinciden.
y valen 1 también. ¿Sí? Como los límites laterales son iguales, y también son iguales a 1, es más, ese es el valor del límite cuando x tiende a 0 de la función. ¿Sí? Si me pidiera el límite cuando x tiende a 0 de la función, sin pedirme los límites laterales, igual tendría que haber sacado los límites laterales para poder asegurar que el límite de la función vale 1. ¿Sí? Siempre que me pida el límite de la función, tengo que comprobar que tanto por la derecha como por la izquierda, los valores de los límites coincidan. Y en ese caso, ese es el valor del límite. ¿Sí? Bien. Con esto entonces sí concluimos la clase de hoy. Nos veríamos entonces la semana próxima, el lunes. ¿Sí?